Como ya lo estaba diciendo antes, una variable es lo que se está buscando y se representa de hecho, por cualquier letra del abecedario. Pero comúnmente cuando estamos trabajando en problemas, se utiliza la X, la Y y la Z. De hecho, la X y la Y son los nombres de los ejes en el plano de coordenadas, en el plano cartesiano. Y constante es exactamente ese número que sabemos. Por ejemplo, el número 5, ¿verdad? 5, si ponemos, por ejemplo, 5x, la constante que tenemos es el 5. Ese nunca va a cambiar. Lo que acabamos de escribir aquí, 5x, es lo que se conoce como término. Entonces, un término se puede componer de varias maneras. Puede ser una constante, como es el 7, como lo tienen ahí en sus notas. Puede ser una combinación de una constante y una variable. Vamos a, por ejemplo, poner aquí 7x, sería un término. Se puede escribir simplemente una Y, y ese es un término. La otra manera de escribir otro término sería, como lo tienen ahí, 2x al cuadrado. Ya estamos involucrando exponentes aquí también. Una expresión algebraica tiene que ver con un conjunto de términos. Por ejemplo, podemos escribir 4x menos menos y más 3z al cuadrado. Es una expresión algebraica. Cada una de esas letras que ven ahí pudiera tener un valor que todavía no conocemos. Cada uno de estos números que acabo de escribir, cada uno de estos números es un término. Y cada uno de esos términos tiene un valor, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, la 4x que tenemos enfrente es un término positivo, ¿verdad? No tenemos ningún signo de, ¿cómo se llama? Negativo. El término que sigue, menos y, ese es un término negativo. Y después el 3z al cuadrado es otro término. Esta expresión se conoce como polinomio. Una expresión de, digamos, más de dos términos se considera un polinomio. Lo único que tenemos que hacer una vez que se nos da una expresión algebraica como la que tiene aquí, 3x al cubo más 5x al cuadrado menos 10, la evaluamos en base a el valor que se nos da de la x. Cuando escribimos esa expresión, 3, en lugar de escribir la x, lo voy a sustituir por el número 2 y voy a utilizar paréntesis. Cada vez que sustituyo el valor de la x, voy a utilizar paréntesis para indicar cuál es la operación que tiene o que tenemos ahí. 3x, ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando tenemos un número y una variable juntas, significa multiplicación, ¿verdad? Y cuando sustituimos ese valor por el número, vamos a utilizar paréntesis para no confundirnos con, o de hecho es la manera en la que se escribe sustituyendo los valores. Y vamos a escribir el exponente aquí afuera, que sería 3. Después ponemos más 5, abrimos otro paréntesis, ponemos 2 otra vez y ese sería al cuadrado y menos 10. Entonces, en cada lugar, en esa expresión donde se encuentra la x, vamos a sustituirla por el valor que nos está dando. 2 al cubo, ¿qué sería? 8. Entonces tenemos 3 por 8. Y después tenemos 2
por 2 serían 4. Y después multiplicamos 3 por 8, 24. Y después 5 por 4, 20 y menos 10. Ahora que tenemos estos tres números, podemos ponerlo en la calculadora todo junto, desde el principio, 24 más 20 menos 10, y nos da un valor de... Entonces el valor de esa expresión sería 34. Entonces para el ejemplo 2 que tenemos ahí, tenemos 3 y se nos da el valor de x igual a menos 1. Entonces hay que tener cuidado con ese valor para poder ponerlo bien en la calculadora, ¿ok? Entonces tenemos aquí x menos 1. Entonces para sustituir la x voy a abrir otro paréntesis, menos 1, porque ese número se sube al cuadrado. Después ponemos más 2 y ese número a la segunda potencia otra vez. ¿Por qué tenemos que poner el otro paréntesis ahí en medio? Es porque el valor del 1 es negativo y cuando lo subimos a la segunda potencia el valor va a cambiar. Entonces nos da 27. Que vamos al ejemplo 3 en la siguiente página. El valor de la x que se nos da en este ejemplo 3 es 4. Entonces vamos a sustituir la x por 4, ponemos paréntesis otra vez, menos 5, ponemos la línea y abajo tenemos una x sola, entonces vamos a poner 4. Ok, vamos a ver el ejemplo 4 que tiene ahí. El valor de la x es menos 5. Entonces vamos a sustituir menos 5 arriba. Tenemos menos 5 más 5 abajo. Tenemos 5 menos 5, ¿qué nos da arriba? Entonces tenemos menos 5 menos 5, que nos da menos 10. Arriba nos da menos 10 y abajo ciertamente tenemos números, valores opuestos, ¿verdad? Entonces ahí se cancela. Se puede tener un número, pero no se puede dividir por 0. Ahora no vamos a trabajar con valores necesariamente. Lo que vamos a hacer es tratar de simplificar expresiones que tienen donde haya valores o términos semejantes. ¿Qué quiere decir con eso? Aquí en el ejemplo 5 que les indicaba, hay dos valores que son semejantes, que son similares. Estos términos se pueden combinar. Se puede utilizar, los voy a escribir aquí separado. 3x al cuadrado más 2x al cuadrado. Son términos semejantes porque tienen el mismo exponente, la variable tiene el mismo exponente. Lo que tenemos que sumar son los coeficientes o el término que es constante, que es el 3 y el 2. Entonces, ¿cuántas veces tenemos ese término? Tenemos 5 veces, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que combinar, el 3 y el 2, que nos da 5. Y la x al cuadrado se queda como x al cuadrado. ¿Ok? Como les decía, a lo mejor no tiene mucho sentido porque es bastante abstracto. Escribimos 5 .
5 por 5 al cuadrado. Sabemos que podemos combinar estos dos términos, que sería 5x al cuadrado. Y podemos poner los otros dos términos, menos 4x se queda igual y el menos 1 se queda igual. Cada uno de esos términos es diferente ahora. Tenemos 2w menos 6w más una w. Si ignoramos la variable por un momento y solamente utilizamos los números, como sabemos que son iguales, son términos semejantes, entonces ponemos 2 menos 6 más 1, nos daría como resultado menos 3. 3w, ¿verdad? Para ser exactos. Y más 3y. ¿Cómo dijo? En la 2, 14 sí. Más 3. 14 más 3 serían 17y. Y después. Más 1, menos 5. Ajá, ¿qué sería? Menos 4. Y ya sería el final de. Más 1, menos 5. Ajá. Menos 4. En la de abajo, igual tenemos cada una de esas variables, están a la segunda potencia, entonces podemos combinarlas todas. Tenemos menos 2 menos 15, que serían menos 17, más 1 más una z al cuadrado, que serían menos 16, ¿verdad? Tenemos menos 2 menos 15, que serían menos 17, más 1, menos 16, menos 16z al cuadrado. El número 4, creo que hicimos algo similar anteriormente, pero aquí tenemos que multiplicar esos términos, ¿verdad? Tenemos que multiplicar el 2 negativo que se encuentra fuera del paréntesis. Sería 2 negativo x. Y después negativo 2 por 2 negativo serían más 4 más x. Entonces tenemos menos 2x más x. Nos dan. ¿Qué nos da? Menos 2x más x. O más una x. Menos un x, ¿verdad? O menos x. Como nada más tenemos una, no tenemos que escribir el número 1. Simplemente, o la manera más simple de escribir ese resultado de menos 2x más x sería simplemente menos x. Y después nada más sumamos el 4 ahí. Vamos a distribuir el 5. Tenemos 16, 4, y a la cuarta potencia más 5 por 1, 5. Después 5 por menos 4, menos y a la cuarta potencia serían menos 5y a la cuarta potencia. Y lo último que tenemos que hacer es combinar estos dos términos, 16 y menos 5, porque son iguales, ¿verdad? Entonces tendríamos 11y a la cuarta potencia más 5. Que sería nuestro resultado final ahí. Cuando leemos el número 2, leyendo tal cual, como dice ahí, un coche recorre 450 kilómetros con 30 litros de gasolina. Entonces ponemos 450 kilómetros usando 30 litros de gasolina. ¿Cuántos kilómetros
cuántos, una vez cuando preguntan cuántos, ponemos esa variable o la incógnita, cuántos kilómetros se van a recorrer con solo 10 litros. Ponemos 30x igual 450 por 10. X igual dividido por 30. ¿Ah? Número 2b dice un barco recorre 145 kilómetros en 29 horas. Entonces, lo que yo haría sería 145 kilómetros en 29 horas. Y después está preguntando cuánto tiempo, ¿dónde tenemos el tiempo? ¿En la parte de arriba de la fracción o de abajo? Abajo. Ahí es donde vamos a poner la incógnita o la variable. ¿Cuánto tiempo se recorre, cuánto tiempo se tarda en recorrer 335 kilómetros, que es la parte de arriba, ¿verdad? X sería 29 por 335 y eso dividido por 145 y les da lo que dijeron, ¿cuánto? 67. 67 horas. Un coche recorre 130 kilómetros en una hora. ¿Cuánto tiempo? Otra vez, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde ponemos la variable? Abajo, es cerca del 1. Se tarda en recorrer 290 kilómetros. Entonces, X igual 1 por 290 dividido por 130, ¿verdad? Y nos da 2.2, que es igual a 2 horas y 12 minutos. El número 3, un barco recorre 260 kilómetros en 7 horas. 260 en 7 horas. ¿Cuánto tiempo? Entonces la incógnita, otra vez la pongo abajo. Se tarda en recorrer 40 kilómetros. Sí, entonces tenemos que multiplicar 7 por 40, que nos da 280, sobre 260, y nos da 1.07. La número 4A. Todo lo que necesitamos está en el segundo enunciado. El mes pasado los voluntarios recogieron 8 libras de basura en 4 horas. 8 libras de basura en 4 horas. Pasan 3 horas. Pasan 3 horas. Entonces, ¿cuánto van a recoger de basura? Estoy básicamente siguiendo mi proporción aquí, multiplicando 4 por x, 4x igual a 3 por 8, o 8 por 3, y después divido por 4, ¿verdad? 24. Entonces, el número de libras que se van a recoger son 6 libras. Un número racional o una razón es una fracción. Entonces, si ponemos 1 sobre 4, esa es una razón. O 1, de otra manera que se puede escribir, es 1 a 4. Entonces,
Dice la razón entre la longitud del lado de un cuadro. Sabemos que el cuadro tiene cuatro lados. Es un cuadro muy bonito. El perímetro, ¿qué es el perímetro? Todo lo que mide. Todo lo que mide alrededor, ¿verdad? La suma de cada uno de estos. Entonces dice, la razón es de 1 a 4. ¿Qué quiere decir? Que si este mide 1 y este mide 1 y este mide 1 y este mide 1, entonces el resultado es la suma de esas 4 medidas. Entonces la medida es la misma, ¿ya? Pero el resultado del perímetro sería 4 si es de cada una unidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un perímetro? Entonces, en este caso, el perímetro de ese cuadrado sería 4, ¿verdad? En este cuadrado, como puse nada más 1, el perímetro sería 4. Entonces dice, la razón es de 1 a 4. Si el perímetro es de 28 pulgadas, entonces, ¿cuál es el lado o la medida del lado de cada uno de la medida de los lados del cuadrado? 7. Que sería 7. Mentalmente pudieran, ya lo hubieran terminado, ¿verdad? Pero igual, como les digo, posiblemente el problema es bastante sencillo, que lo pueden hacer mentalmente, pero a lo mejor ni siquiera lo tienen que resolver, simplemente identificar cuál es la proporción. Entonces sería la proporción para resolverlo. Y esa sería otra cosa que a lo mejor puede llegar a ser una de las opciones. ¿Cuál es la expresión que les ayuda a resolver? Puede estar representada de esta manera, o puede estar representada de esta manera, o puede estar representada de esta manera. Entonces, si no estamos familiarizados con este tipo de cómo utilizar proporciones o cómo manejar la información que tenemos en el problema, es muy difícil que podamos sacar la expresión que necesitamos. Entonces, como dijimos, es 7, ¿verdad? Ok, la última 5B. ¿Se saltó la 5A, maestro? Esa fue la que hicimos anteriormente. la de los shows que tienen que hacer. Ok, vamos a hacerla para que no se me, para que no se me enojen. 4 shows, 2 horas, igual a 6. ¿Cuánto tiempo se necesita? Simplificado. Así que chiste ya cuando uno sabe. Ok. Dice Hannah trabaja en una florería. Utiliza 2 rosas por cada 5 claveles. Ahí está otra razón. 2 por cada 5 o 2 por cada 5. Y dices, pues, va a ser ramos con 16 rosas. ¿Dónde están las rosas? En la parte de arriba, ¿verdad? Entonces aquí ponemos 16. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Cuántos claveles? Que sería la parte de abajo. Claveles, claveles. Entonces, utilizando la proporción, sabes que tenemos que multiplicar 5 por 16 y 2 por x. Entonces, 2x igual a 5 por 16. ¿Cuánto es? 30.
80, ¿verdad? 82. 80 entre 2. Entonces tiene que utilizar 40 claveles para hacer los ramos utilizando esa proporción de 2 rosas por cada 5 claveles.